Cordial saludo, estimada docente Alba Milena Ibarra, compañeros. Soy el estudiante Wallinger Ortiz del programa Licenciatura en Inglés octavo semestre y en ese espacio quiero compartir mi opinión acerca de lo que es la educación inclusiva. Bueno, ¿qué es educación inclusiva? La educación inclusiva es el modelo que pretende dar solución a las necesidades de aprendizaje de aquellos niños, niñas, jóvenes y adultos con especial énfasis en aquellos que son vulnerables, marginados o excluidos socialmente debido eh, a ciertas diferencias o inclinaciones, bien sean de género o por su etnia, su religión, idioma, situación de desplazamiento, discapacidad, etcétera. Entonces, eh, cuando hablamos de inclusión, también debemos de entender un poco acerca de lo que es la diversidad. En mi humilde opinión o concepto, entiendo la diversidad como las diferencias que poseen las personas que conforman o los integrantes de un grupo, pero a su vez esas mismas diferencias lo que hacen es unirlos. Por ejemplo, tenemos diversidades étnicas, diversidad de rasgos físicos, diferentes formas de comprender o percibir el mundo que nos rodea. Es decir, el ser diverso lo que hace en un grupo de personas, ¿sí? Es hacerlos especiales y esa misma especialidad es la que nos ayuda a complementarnos los unos a los otros para dar soluciones a las necesidades presentes de nuestro entorno. Muy bien. Ahora, desde mi experiencia personal, profesional y laboral, ¿cómo defino el concepto de inclusión? Considero que la inclusión es un término que abarca muchos aspectos o condiciones en las que se encuentran las personas. Es decir, en cualquiera de los ámbitos la inclusión no debe tener limitantes. Cuando se es inclusivo, se respeta a la otra persona, no se le segrega o se le rechaza, ¿sí? Por agentes que sean diferentes quizás a los nuestros, sino que se le da la oportunidad de que esa persona se integre, se exprese, manifieste sus habilidades y conocimientos según la facilidad o destreza que hayan adquirido. En pocas palabras, cuando hablamos de inclusión, hablamos de entender la forma en cómo esas personas funcionan y toman acción de las actividades que se ejecutan socialmente o a su alrededor. ¿Qué significa para mí entonces la educación inclusiva? Educación inclusiva es lograr que todos los niños, niñas, adolescentes, sin importar la dificultad que tengan o la limitación física, ¿sí? Tengan el privilegio de acceder a una educación de calidad en la que sean tratados como personas normales, en igualdad de condiciones y sin sufrir actos marginales, ¿sí? Es decir, la verdadera educación inclusiva hace que el estudiante no se centre en sus limitaciones, sino que se centre en lo que puede dar pese a sus condiciones. Entonces, ¿considera usted o considero yo que es posible desarrollar prácticas pedagógicas educativas inclusivas que atiendan la diversidad de todos los estudiantes del aula? Sí. Pienso que si se va a desarrollar una práctica pedagógica con un grupo y dentro de este tenemos quizás estudiantes con ciertas dificultades, que son quizás migrantes, que son de pronto desplazados, tienen alguna discapacidad física o cognitiva, ¿sí? O alguna inclinación sexual, esas personas se deben involucrar en igualdad de condiciones con aquellos eh, que quizás no las poseen, ya que lo que busca la educación inclusiva a través de las prácticas pedagógicas es integrar. De lo contrario, si trato a esas personas o a estos jóvenes con alguna acción de rechazo o muestro inequidad hacia ellos por sus diferencias, no estoy siendo inclusivo, ¿sí? Y lo que debe buscar todo docente es ser inclusivo dentro de su proceso pedagógico. La educación no debe tener límites. Sí, el docente debe trazar estrategias pedagógicas y planes en donde todos los estudiantes
alcancen las competencias propuestas en dicha clase. ¿Cuáles creo que son las barreras personales o familiares, institucionales, comunitarias que se presentan en mi entorno? Bueno, siempre, y que a su vez también dificultan las prácticas, el desarrollo de las prácticas pedagógicas. Siempre he pensado que si se va a incluir a una persona en discapacidad o con dificultad de aprendizaje a un grupo o entorno, a ese se le debe brindar todas las condiciones necesarias para que pueda, ¿sí?, estar cómodamente y desarrollar esas actividades. Por otro lado, veo que hay barreras que impiden la educación inclusiva exitosa, no solamente en mi ciudad, sino en Colombia o en el mundo entero. Desde lo familiar, muchos de los jóvenes no cuentan con un verdadero apoyo, los que tienen dificultades o acompañamiento, sino que a veces se les trata como estorbo, como personas raras, bien sean por sus inclinaciones u orígenes, o se les mantiene marginados. En las instituciones, muchas escuelas no cuentan con la infraestructura que acobijen a esos grupos si son discapacitados. Sería bueno que las instituciones tuvieran sistemas modernos según la necesidad. Por ejemplo, aquellos que no pueden caminar y usan silla de rueda, una rampa de acceso para el fácil ingreso a los planteles educativos. Muchos colegios no cuentan con eso. Si hay algún estudiante que padece de ceguera, muy bien, o es ciego, algún sistema braille en las puertas, ¿sí? Los colegios deben estar capacitados y dotados de todos esos implementos para ser inclusivos y proveerles a esos estudiantes la educación de calidad que merecen, ¿sí? Por otra parte, no cuentan con servicios suficientes de transporte, financiamientos o grupos de acompañamiento psicológicos. ¿Crees que los factores facilitados, perdón, crees que cuáles son los factores facilitadores en lo personal, familiar, institucional y comunitario que se presentan en su entorno para el desarrollo de las prácticas pedagógicas? Bueno, es muy triste decirlo, pero en mi ciudad Buenaventura, los factores que facilitan el desarrollo de las prácticas educativas inclusivas son muy escasos, ya que la ciudad no cuenta con suficientes estructuras que favorezcan a las personas con discapacidad una educación adecuada. La ciudad no cuenta con espacios, por ejemplo, peatonales para que esas personas puedan movilizarse libremente. Los supuestos centros de integración están en total abandono e institucionalmente muchos de los docentes desconocen cómo trabajar con este grupo de personas, ¿sí? Y las clases no presentan un modelo flexible, ya que la gran mayoría de estas clases los docentes las diseñan para estudiantes que no tienen dificultad alguna y los vulnerables eh, son ignorados en su gran mayoría. Entonces, considero que todavía hay muchas dificultades en mi ciudad para atender a estas poblaciones. Y en el marco de la educación inclusiva, sí considero que es importante resignificar la práctica pedagógica, eh, ya que a la educación no se le está dando el sentido que debe dársele. Muy bien, los docentes modernos y participantes de la educación inclusiva debemos contar con conocimientos que nos permitan flexibilizar nuestros aprendizajes y estrategias pedagógicas en el que todos los niños, niñas y jóvenes de los sectores vulnerables sean involucrados exitosamente en los procesos. Entonces, ¿qué demandas personales, profesionales considero que requiere un docente para trabajar con flexibilidad curricular? Los docentes que piensan trabajar bajo la flexibilidad curricular deben poseer un alto conocimiento y una comprensión de lo que significa trabajar con personas vulnerables en discapacidad, es decir, los docentes deben mantener los mismos objetivos o metas de aprendizaje generalmente para todos los estudiantes, pero deben dar diferentes oportunidades de que los estudiantes accedan a ellas y también los docentes deben organizar sus clases desde las diversidades de sus alumnos, buscando que todos tengan la misma oportunidad
de aprender. Finalmente, vamos todos por una sociedad incluyente. Lo podemos lograr y podemos hacer de la educación aquel lugar en el que todos, sin importar su condición física, puedan capacitarse. Muchas gracias